¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos, nos encontramos en los tiempos de apostasía profetizados en el mismo catecismo de la Iglesia. Y en estos tiempos de apostasía, haciendo un análisis y una reflexión acerca de cómo estamos viviendo nuestra fe, si realmente los católicos estamos en obediencia a la Santa Iglesia Católica Apostólica fundada por Cristo, sobre su evangelio, sobre sus enseñanzas, de las cuales es depositaria la doctrina y el magisterio y el catecismo de la Iglesia, bimilenarios que no pueden ser cambiados ni modificados. Nos damos cuenta que hay muchos católicos realmente falsos, a los cuales les conviene tener un falso profeta, un falso papa. Son esos católicos falsos que no viven los mandamientos, que se sienten cómodos porque un falso prelado que se elevó al pontificado, usurpando la cátedra de Pedro, tal como había sido profetizado, un falso papa elegido no canónicamente llevará a la iglesia a la gran apostasía. Pues este falso papa le está diciendo a los católicos que el adulterio no es pecado. En la fatal encíclica de Amoris Laetitia, por ejemplo, se autoriza a las personas adúlteras, es decir, aquellas que están en el pecado activo del adulterio, a comulgar con el cuerpo y sangre de Cristo. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo lo advirtió claramente en su evangelio: todo el que se casa con otra, el que repudia a su mujer y se casa con otra, estando obviamente casado por la Santa Iglesia Católica, comete adulterio. Y les conviene que un falso prelado, que un falso papa, masón, hereje y apóstata, que ha dicho 101 herejías públicas y que no se ha retractado cuando la dubia de cardenales fieles al Evangelio de Cristo le pidieron retractación, le pidieron corregir esos errores y no lo ha hecho. Y les conviene entonces a estos miles de católicos, pseudo católicos, que no conocen verdaderamente el depósito de la fe ni la doctrina, y que les conviene que se les aplaude su pecado, que les conviene que un falso papa, entre comillas, bajo una autoridad falsa que no existe porque el Espíritu Santo no lo eligió, les avale el estado de adulterio y además les diga que sí pueden comulgar de esta manera sacrílega. Les conviene que se les diga a las personas, falsos católicos, que viven en el pecado del homosexualismo activo, que no han rechazado su pecado, que no se han arrepentido. Les conviene que se les diga que no pueden juzgarse, que no podemos juzgar y que no se puede discriminar a ningún hermano, y les conviene entonces que aparte se les dé como premio en esta falsa encíclica de Amoris Laetitia del falso papa que ostenta el papado, se les diga que sí pueden comulgar en ese estado de homosexualismo. A estos falsos católicos les conviene que se les aplaude su pecado y por lo tanto les conviene seguir a ese falso prelado, a ese falso papa. Lo vemos en todos los intercambios de opiniones, en los foros católicos, cuando se les exhorta y se les muestra con evidencias todas las herejías que ha dicho públicamente el señor Jorge Mario Bergoglio, que realmente no tiene la investidura papal porque no la recibió, porque se violaron todas las normas del derecho canónico para que fuera elegido verdaderamente como el vicario de Cristo, porque fue elegido mediante un cónclave inválido por una mafia de cardenales apóstatas y herejes que conspiraron, la mafia de San Galo, para derrocar a su santidad Benedicto XVI. Y entonces a esta gran masa de católicos falsos que no viven el Evangelio, que están en pecado activo, hermanos, y no hay que señalar el pecado de otro, pero sí hay que exhortar, tal como lo dice el Evangelio: quien esté en pecado grave se le debe amonestar. Si no te hace caso, llama a un testigo de la comunidad, y si tampoco te hace caso, expúlsalo. Ni siquiera los saludéis, nos dice nuestro Señor. Y vemos cómo todos estos falsos católicos se vuelven una turba violenta y bastante cruel en contra de aquel hermano católico que le haga ver la verdad, que los exhorte a un arrepentimiento, que les desnude y les haga ver los errores, las herejías y las apostasías que ha dicho este falso papa Jorge Mario Bergoglio. Y